ahí está en la penumbra, a contraluz, Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, ahorita voy a ver si hago aquí algún movimiento escenográfico para poder arreglar esto. No ¿Qué te tal, Juan? Y preocupes. muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. No te preocupes, Arturo. Además le da así un tono como más enigmático, más misterioso. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Arturo, ¿me recordaste alguna escena del Exorcista? Por supuesto, del sacerdote. No te vayas a creer que de la mujer poseída, del sacerdote justo cuando va a quitarle los demonios. Ya sabía yo que te transmitía esa vocación pastoral que tengo. Esa vocación pastoral, con que no empiece yo a girar la cabeza así o Juan a moverla, todo está bien aquí. No Además, este va a ser un programa muy interesante de contrastes. Juan Becerra Costa viene con una claridad de blanco, casi, no sé si sea blanco real o así se vea, blanco ahí, y Arturo Cano en esta silueta oscura, blanco y negro, aprovechando que hoy no está con nosotros nuestro compañero Alberto Nájar, que debe andar ya en Alemania, debe andar disfrutando. Arturo Cano, viajar como periodista es una oportunidad de reportear o de descansar. No, yo creo que cuando uno viaja, sobre todo a un país donde que uno no conoce o que si conoció, lo conoció en plan turístico, implica una gran responsabilidad y te hace trabajar mucho más de lo que trabajas normalmente. O sea, es realmente un trabajo de tiempo completo. Yo he tenido la fortuna de visitar varios países de América Latina, Estados Unidos también, para trabajar. Me ha tocado en varias ocasiones ir por primera vez y simultáneamente tener que informar sobre una situación explosiva, dura. Un viaje relativamente reciente fue al golpe de Estado en Bolivia. Yo no había estado nunca en La Paz, entonces te tienes que chutar todo de un solo jalón, desde conocer el país, engancharte, tratar de entender la situación explosiva que está ocurriendo, de identificar los personajes, de buscar tus fuentes, desde eso hasta resolver las cosas más elementales, ¿no? De la comunicación, de cómo vas a enviar, de si te vas a ubicar en una zona segura o no. En fin, pues entrañan muchísimas dificultades que con el paso del tiempo, pues las tecnologías nos han resuelto muchas cosas. Ahora te basta con buscar un hotel que tenga buen internet, ¿no? Y ya que estés en el hotel, pues pedir que te coloquen en la zona donde, oiga, y aquí no estará un poquito mejor el internet. Antes, pues tenía uno que correr al aeropuerto con los compañeros fotógrafos a suplicarle a algún pasajero que se llevara el rollo, porque allá en México lo van a estar esperando. Claro. Y allá en el aeropuerto de la Ciudad de México estaban los colegas esperando los rollos y corrían a los laboratorios a revelar, en fin, ¿no? Sí, claro. Las peores experiencias en esa época eran tener que compartir habitación con un compañero fotógrafo, porque entraba uno al baño y todo el baño estaba ocupado por los líquidos, los ácidos. En la cortina del baño, en vez de la cortina estaban colgados los rollos, etcétera, ¿no? Entonces claro, no podía uno ni moverse en ese lugar porque se había convertido en el cuarto oscuro de los fotógrafos. Claro, Arturo. Bueno, esperemos que ahorita ya haya oportunidad de ver si continúas con esta estampa desde la penumbra o cambia esto. Juan Becerra Costa. Juan, ¿qué es viajar para ti? ¿Eres un hombre sedentario o de espíritu viajero? ¿Viajes geográficos, físicos, viajes interiores? ¿Qué es viajar para ti, Juan? No, pues es un privilegio poder viajar. De sedentario no tengo nada, querido Julio. Me encanta viajar, he tenido la oportunidad de hacerlo. También trabajando como periodista. Muy distinta la experiencia de Arturo a la mía, porque generalmente mis viajes fueron para una revista cultural y de entretenimiento, entonces me mandaban a festivales en el extranjero, cosa que me permitía divertirme enormemente. También por ahí me tuve que aventar un viaje de manera indirecta en el exilio,
Julio, en donde mucho como periodista aprendí a través de la grilla. En alguna ocasión hasta me tocó coincidir en la embajada de Bélgica, de Cuba en Bélgica, con Fidel Castro, ya que a mi padre lo exilió Salinas de Gortari, y pues a mí me tocó también vivir en el exilio, y entonces pues Manuel, mi padre, ahí hizo sus grillas, al mismo tiempo que Del Mazo también andaba exiliado, y toda una experiencia periodística que me tocó de rebote, querido Julio. No sabes la cantidad enorme de personas interesantísimas que pude conocer en ese exilio, y las pláticas a las que me pude ahí inmiscuir, ahí meterme nomás de oyente. Aprendí muchísimo, pero muchísimo, y muy divertido todo. Y también, Arturo, me tocó viajar con fotógrafos, y sí, era terrible entrar al baño, porque además había ahí una suerte de oscuridad que te hacía tropezarte con los elementos que están ahí en el baño de manera exprofesa para lo que fueron creados, y era una cosa terrible, además del olor, ¿no? El olor de los químicos, que era como entre vinagre, pero más fuerte y cauterizante. Pero sí, los viajes se ilustran, y cuando se da la oportunidad, yo siempre he sido el primero en levantar la mano para que me manden a una corresponsalía, aunque sea breve. Claro. Juan, hablas del exilio. Tu padre fue director del 1+1, don Manuel Becerra Costa, un hombre de gran valía periodística, a quien tuve el honor de conocer, un hombre con una gran visión como periodista. Sabía dónde estaba la noticia, dónde estaba el enfoque, qué era lo diferente. Era placentero trabajar con él como director, como jefe de información, y no lo digo en un sentido de disminuir su condición de director general, sino que era un jefe de información que sabía decir: hay que hacer esto, hay que conseguir esto, buscar así y así. ¿Cómo fue tu etapa? ¿De cuánto tiempo fue ese el que viviste ese exilio con tu padre, y cómo lo viviste, Juan? Fueron casi 3 años, Julio. Fíjate que yo ya vivía afuera cuando me cae Manuel, porque en esa época sí había censura. Ahí sí digo, la censura es que no te permiten publicar, no sale la publicación, y corrían a periodistas del país si es que no los mataban. Entonces, pues yo estudiaba afuera, y como estudiaba afuera, pues fue el destino al que Manuel cayó, porque ahí tenía a 2 hijos, y fue, la verdad, fue muy complicado. Imagínate, llega un hombre con un ritmo de trabajo enorme a pues despertarse y en ese momento estar aparentemente desocupado, y además con esa frustración y con ese enojo de haber llevado a cabo su labor periodística, y por ello haber sido expulsado del país bajo una serie de amenazas a las que él, y muchas personas se lo reprueban, no le quiso entrar en una defensa. Incluso, ¿te acuerdas cuando quisieron ahí detener a Juan Francisco Ili Ortiz en un asunto bastante distinto, pero también amedrentador? Los mismos abogados que le resolvieron el asunto en cuestión de 48 horas a Ili se ofrecieron a Manuel a resolvérselo, pero no quiso. No sé si ya estaba muy cansado, si estaba muy harto, si estaba decepcionado, o si no tenía en ese momento la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y de un día para otro salió del periódico, ni siquiera tuvo tiempo de comunicarle a sus colaboradores más cercanos lo que estaba sucediendo. Un día llegaron y se encontraron con que Manuel ya no estaba ahí, y en su lugar Carlos Salinas de Gortari había impuesto a un cuate llamado Luis Gutiérrez, que en aquel entonces era gerente del periódico, y que estuvo coludido con este entramado de ataque a la libertad de prensa. Pues muy complicado, Julio. Pues imagínate, lo acompañaba pues todos los días, tuvo que buscar un lugar de residencia, tuvo que encontrarse con que los que creían que eran sus amigos, pues realmente no lo eran. Por eso se dedicó a buscar distintas puertas en otros países para llevar a cabo su labor. Por eso se reunió con Fidel Castro, de quien era amigo, para ver si existía la posibilidad de llevar a cabo un proyecto periodístico en La Habana, porque decía Fidel que el 1+1 de aquel entonces, antes incluso del conflicto que hubo, que derivó con otro gran periódico que fue La Jornada, decía que Fidel Castro que el 1+1 era el único periódico progresista que había en México, pero no se pudo, había demasiados intereses alrededor, partiendo de un enorme rencor de Carlos Salinas de Gortari por haber sido ridiculizado
tanto en las páginas del 1+1 como en reuniones sociales por Manuel. En alguna ocasión fue Salinas de Gortari, ya siendo presidente electo, a su casa a intentar negociar cómo sería la línea editorial del periódico durante su sexenio, y Manuel a los 15 minutos lo corrió de la casa y le dijo que si se podía salir por el ojo de la cerradura, que bien cabía por ahí. Esas cosas Salinas de Gortari le molestaban enormemente. Luego publicó un libro que es una obra de teatro que se llama Sucesión en Familia, que es una parodia de la sucesión presidencial, en donde, sin poner los nombres de los personajes con los nombres de los políticos de aquel entonces, quedaba muy claro quién era quién. Y bueno, pues un gran aprendizaje, ¿no? También sí, de ver cómo uno no tiene que dar por sentado absolutamente nada y tiene que andarse cuidando las espaldas, y tiene también que ser muy coherente y muy congruente, no solo con su postura, sino con las herramientas que vas a utilizar para poder defenderla, cosa que, te repito, en su momento Manuel no hizo. Y en alguna ocasión, muchos años después, tuve la oportunidad de platicar con él y se arrepintió de no haber luchado y de no haber peleado. Pero bueno, pues en aquel momento vete tú a saber lo que le dijeron y lo que él percibía, y también la preocupación por su familia, porque sí, el amedrentamiento por parte de elementos de gobernación era terrible, Julio. O sea, los seguían, a mis hermanos los esperaban afuera de la escuela, lo acompañaban a los restaurantes y se metían, los agentes se sentaban en la misma mesa que él, amenazas de muerte, y finalmente, pues el lawfare, ¿no? Se buscó ahí en los libros contables del 1+1 alguna posible discrepancia para construir un caso en contra suya. No pudieron encontrarla. Bien a bien tuvieron metido en la cárcel a Luis Capín, que era abogado del periódico, en condiciones verdaderamente terribles. 2 días no lo pudieron tronar porque no había elementos para tronarlo, y de ahí vinieron las amenazas de muerte, Julio. Y eso es lo que sucedió. Una experiencia muy complicada, pero una gran enseñanza también. Juan, de verdad que aprecio mucho que hayas tenido la confianza para abrir esta parte de una historia que muchos conocemos o algunos conocemos en el medio, pero que tú hoy compartes para conocer una faceta de tu vida y una faceta de la historia, del periodismo y el poder y de la censura que fue de a de veras, que existió en aquellos tiempos. De veras te lo agradezco, Juan, porque sé lo que significa. La historia de aquellos tiempos, Julio, en los que, según una parte de la oposición, sí había libertad de expresión en México. Así es. No como ahora, dicen. Salinas estaba furioso porque poquitos años antes de que resultara candidato y luego se robara la presidencia, los periodistas encargados de la parte financiera del 1+1 le tiraron una miscelánea fiscal, siendo Salinas secretario de Programación y Presupuesto. La analizaron a profundidad, publicaron el análisis, y eso devino en que esa miscelánea fiscal nomás no se presentó, no pasó, la paró el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente tal vez más gris que hayamos tenido. Juan, bien. Arturo Cano, algo que decía ahorita en esta reflexión Juan Becerra Costa, es el tema de cómo te das cuenta de que los que parecieron tus amigos no lo fueron a la hora de la verdad, a la hora de los hechos. ¿Qué tanto los periodistas nos engañamos, Arturo, creyendo a veces que somos personaje relevante y que el poderoso que nos busca para una filtración, para una nota, para un comentario, y que finge o que parece ser nuestro amigo, en los hechos ni hay tal amistad, ni hay tal relación, y que a fin de cuentas el periodismo debe saber y debe persistir en la idea de que no puede haber amistad real entre el periodismo y el poder. ¿Qué opinas, Arturo? Es un mundo donde resulta muy sencillo creerse eso de la amistad, ¿no? De creerse eso de que uno forma parte de un círculo porque a veces le toca convivir o estar cerca del poderoso, lo sea política o económicamente. Yo recuerdo que en alguna ocasión me pidieron, me ordenaron cubrir la ceremonia del grito, algún 15 de septiembre ahí con Calderón, y recuerdo que los colegas que habitualmente cubrían la fuente de la presidencia iban
con sus mejores galas, no a una cobertura, iban a una fiesta a la que habían sido invitados como si fueran parte del círculo y los ponían en un salón donde departían con Muriño y con otros funcionarios del gobierno de Calderón. Por cierto que ese día estuvieron a punto de no dejarme entrar porque yo fui acompañado de la compañera que cubría La Fuente para el diario La Jornada y un puntilloso funcionario de presidencia dijo, no, él no, porque él viene a trabajar. Pues sí, ¿a qué otra cosa quiere que venga yo acá? Fue por cierto, 2008, el día de los bombazos en Morelia, y eso me permitió una crónica muy, muy interesante, porque Calderón, los reporteros empezamos primero a recibir la información de que algo había pasado en Morelia, se hablaba de muchos muertos, empezamos a comentarlo con los invitados, estábamos ahí con gente del gabinete y todo, y Calderón no bajaba y no bajaba y no bajaba, ¿no? Y cuando al fin bajó, tocaban los Morales acompañados de un mariachi y se aventaron puras canciones michoacanas para acabarla de amolar. Entonces, digamos, para la crónica fue un elemento muy importante, muy necesario. Pero muchos años atrás, en ese mismo escenario, el escenario del Zócalo, del poder, siendo yo un reportero muy joven, me había tocado escuchar a una vieja reportera muy sabia que empezó a ver el acercamiento, estábamos viendo a cierta distancia el acercamiento de algunos colegas con los poderosos del momento. Y entonces ella hizo un comentario que a mí se me quedó siempre grabado, esta colega, dijo, al ver esa cercanía, ese trato tan cálido entre estos compañeros reporteros de algunos políticos, decía, caray, esta vieja colega, por eso los periodistas somos unos desclasados, porque creemos cuando nos tratan así que formamos parte de eso. Claro. Y no nos damos cuenta de que nunca seremos parte de eso, que los políticos no los consideran, sino en el mejor de los casos, alguien que es un mal necesario, alguien con que deben tratar. Pero bueno, pues es todo un dilema que tiene que ver con la ética y con la historia personal que cada uno de nosotros ha ido haciendo en el periodismo, Julio. Arturo, fíjate, Juan, tú y yo hemos sido reporteros de la nota, de conseguir, de la declaración, de escribir lo que dijo el personaje o X, pero tú te has especializado en hacer la crónica política. Debo confesarte que te envidio y te he envidiado porque una de mis facetas que nunca pude desarrollar a plenitud fue la de hacer la crónica. Precisamente comencé en el 1+1 con don Manuel Becerra Costa, que cuando yo llegué desde San Luis Potosí, yo solía decirle a Socorro Valadez, que era la secretaria del director Becerra Costa en el 1+1, ahora secretaria de la dirección en La Jornada, y yo le decía a Socorro, yo llegué aquí con mi sombrero dándole vueltas y con la mirada hacia abajo, viéndome la punta de los guaraches, vacilando de que yo había llegado de San Luis Potosí a insertarme en el periodismo nacional. Y un buen día, don Manuel, tenía yo 6, 8, 10 meses de haber empezado en el 1+1 como suplente de las fuentes políticas, me dijo que iba a cubrir yo una campaña presidencial, estamos hablando de 1982, y fue la del PAN, que para mí era una sensación viajar por el país y hacer notas y cubrir todo, aunque fuera el Partido Acción Nacional, que obviamente no era el de mayor relevancia en un periódico de izquierda. ¿Acompañando a quién? ¿A Luis H. Álvarez? ¿Fue candidato? No, a Pablo Emilio Madero. Pablo Emilio Madero. Pablo Emilio Madero, y en el PDM el gallito era el presidente Magaña. Magaña, el presidente de ese partido, sí. Así es. Y entonces, así fue como comencé, y me permitió don Manuel empezar a hacer crónicas, que no a todo mundo le permitían, pero ya me estoy desviando y echando mucho rollo respecto a mí. Arturo, ¿qué es ser cronista político y qué es lo que más te gusta de hacer esa crónica del poder? Bueno, ser cronista político es dar una lectura personal, narrada, utilizar recursos literarios, recursos de la literatura, para contar el mismo hecho que va a contar tu colega reportero que hará la nota informativa. Uno trata de ofrecerle al lector una
una serie de estampas más vivas, pero no por ello menos profundas. Algunos colegas, ya que la crónica es un género bastante maltratado en estos tiempos en la mayor parte de los medios, dicen, pues ahí como algo de relleno, ¿no? Como hazte la nota de color. Suelen usar esa expresión. Y yo siempre me quedo con la duda de qué color querrán la nota, ¿no? Cuando hacen ese tipo de expresiones. En el pasado, acabas tú de usar una expresión que da una idea de cómo era. No a todos los reporteros les permitían hacer crónica, porque se consideraba que la crónica era la tarea del reportero más formado, más hecho, con mayores elementos, con mayores herramientas a su disposición, tanto por su experiencia periodística como por su formación política o teórica, que tenía algo que contar, algo distinto que ofrecer a los lectores desde una narración particular de un hecho. Creo que eso es lo que yo he tratado de hacer cuando me ha tocado el privilegio de acompañar a mis colegas, a los que les corresponde la nota informativa en un informe presidencial, en una toma de posesión, en una inauguración del Congreso, en cualquier tipo de evento. Creo que se complementa muy bien esta lectura de la información dura que pueden ofrecer los colegas que cubren la nota cotidiana con una lectura de mayor profundidad y con un ángulo que pueda hacer el cronista. Gracias, Arturo. Bueno, debo decir que don Manuel Becerra Costa en el 1+1 tuvo el genio y el ingenio para proponer que las crónicas las hicieran intelectuales, académicos, escritores, literatos, es decir, no solo la visión del reportero, que como lo señala Arturo, pues uno iba avanzando de ser reportero, tenía ciertas características y podías llegar a ese nivel en el que te permitían hacer la crónica. Había jefes de información que le llevabas tú la nota con algún detallito de eso que llamaban el color, algo que no era estrictamente informativo, y te lo rebotaban de un golpe. Vámonos, aquí no, señor. La información exacta, usted no tiene por qué estar opinando nada. Entonces, bueno, en aquella etapa del 1+1 hubo literatos, escritores, académicos, intelectuales. De esa época debe ser aquella famosa crónica de Aguilar Camín que comenzaba, sí, tengo 30 años y no conozco el PRI. Así es, así es. Aguilar Camín fue uno de los invitados para que con su visión intelectual hiciera crónicas y los mandaban a que reportearan, pues, a que anduvieran con la libreta y el lápiz en el camino, en la terracería, en el viaje, para que hicieran una crónica. En fin, pues miren ustedes lo que hemos estado ahorita platicando. Les agradezco a los dos esta posibilidad de adentrarnos en estos terrenos que nos apasionan del periodismo. Pero volvamos al asunto del análisis político de la realidad, que también tiene muchas cosas interesantes. Voy a pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga un video y les quiero pedir luego su opinión. Por favor, Andrés. Y es que los políticos andan un poco alborotados precisamente por la propuesta de reforma electoral. Ya salió Alejandro Moreno a decir que no la va a pasar, que no va a pasar, pero lo que intenta hacer es, pues, como es mapache electoral, porque hay audios, incluso por ahí anda circulando uno que producción creo lo tenemos por allá, el audio. Ay, sí, órale. Entonces, ¿qué otro tema, qué otra cosa te dije, qué otro tema tienes ahí? Solar, ya tienes la mitad. ¿Cuánto le pasaste? Órale. 2.5 en dólares. Hijo de su mamá, no puede ser. El lunes sale el otro embarque. ¿Otro? 2.5 en transferencia. ¿Cuánto le pagaban a Solar? Nada más, lo de Solaya. Ok. Luego vas a resolver Campeche, que hace falta 4. Tú le das 2 y luego... Le di 2 y me está ¿Y quién sería Campeche? Sí. Bauer, 2.5. Y ya. Entonces déjame hablo yo con Bauer. Eso sería muy... Pues imagínense, son cantidades extraordinarias en dólares. Estos audios que te hacen llegar, y seguramente gentes de su propio equipo, porque ¿quién más puede tener eso? Pero te está hablando
de esta inmundicia que se tuvo durante las elecciones y que lo negaban. Yo siempre dije, no, es que a Solá le pagan en dólares, pero este es un pago, al rato le daban otro pago, y yo creo que mensual. Entonces, para hacer daño, para hacer campañas de desprestigio, no juego limpio, y entonces claro que no quiere la reforma electoral, porque yo creo que eso tendría que ser severamente sancionado. Y no me pueden decir que no es su voz, ahora va a salir, no es mi voz, me invitaron, no. ¿Cómo ves, Juan Becerra Costa? Grave, gravísimo. Julio, a ver qué dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ver qué dicen los consejeros del INE, a ver si se va a investigar, a ver si se va a llevar a cabo un proceso, a ver si hay acciones penales en contra de ellos. No sé, lo dudo porque pues, no hemos visto que emprendan ningún tipo de acciones en contra de quienes son sus aliados allá en la autoridad electoral. Híjoles, los mapaches salieron corriendo, querido Julio, querido Arturo. Es gravísimo lo que estamos escuchando, el PRI siendo el PRI de toda la vida en unas elecciones que se llevaron a cabo el año pasado. El nuevo PRI, que le llaman, pues ya vemos que de nuevo tiene, pues nada, tal vez la tecnología con la que han sido exhibidos, cosa que no sucedía antes. Muy interesante lo que comenta la gobernadora Sansores, ¿no? De que esta filtración vino de dentro. También sería interesante saber a qué responde la filtración, si es por amor a la patria o si es un cobro, porque de esos millones que estaban hablando no le tocó a quien supuestamente le tendría que corresponder y con esto se desquita. No, pues aquí se tiene que abrir una investigación, me parece, y que quede también entre que si se abre o no se abre una investigación y se ejerce o no se ejerce a través de ella la acción penal correspondiente, que quede como testimonio para la ciudadanía, una ciudadanía que cada vez está más cercana al quehacer político de nuestro país y que cada vez le exige más a sus gobernantes, a sus representantes. El testimonio, te digo, pues para que tome sus decisiones de a quién escucha, por quién vota y que vea que estas alianzas que están llevando a cabo de manera súper promiscua en la oposición son precisamente promiscuas porque no tienen ningún proyecto que favorezca a la nación, todo es enriquecerse ellos mismos. Gravísimo, ¿tú cómo lo ves, Julio? También, y me llama la atención justamente en el contexto de esta fanfarronería con la que se está comportando de manera muy marcada en estos días recientes el propio Alejandro Moreno, que está en una actitud retadora, agresiva, como luego dicen, en la fuga hacia adelante, justamente fugándose hacia adelante, diciendo no nos detendrán y a pesar de que estos autoritarios y corruptos y dictatoriales, bueno, no es el único elemento que implica la abundancia de datos y de indicios que apuntan a la gran corrupción de Alito Moreno, de Alejandro Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, que entre otras cosas implicó la construcción de una supermansión en Campeche de 7,000 metros cuadrados con todo tipo de prestaciones y de todo tipo de arreglos especiales para él. Y bueno, creo que eso explica la fanfarronería reciente, agudizada de este personaje Alejandro Moreno. Bueno, Arturo Cano, ¿qué opinas del audio y el video que acabamos de compartir? Pues el señor Moreno tiene todos los rasgos ridículos del nuevo rico, ¿no? Sí. Digamos, no solo por esta tendencia de llego al poder, me construyo una enorme mansión, que todos mis súbditos vean mi triunfo, porque además, si no hago esta enorme mansión, la gente me va a acusar de tonto. ¿Por qué llegué al poder y no robé? ¿Por qué llegué al poder y no mejoré las condiciones de mi familia y de todos mis allegados? Pero por otro lado nos ilustra la mención a los asesores, a los consultores, que como les encantan a algunos políticos mexicanos este tipo de asesores, más por ser extranjeros que por otra cosa. O sea, digamos, aquí a México ha llegado a hacerse millonario o más rico aún un personaje tan impresentable y con tan escasas credenciales de éxito como JJ Rendón.
¿no? Que aquí se ha vendido como, bueno, y se lo compran todos, ¿no? Del PRI, del PAN, de todos los partidos lo han contratado. Este hombre que mencionan, Solá o Sola, como se llame, al que hablan además de pagarle cantidades millonarias. Bueno, pues ha pasado 5 siglos y los mexicanitos siguen comprando cuentas de vidrio, y basta con que venga alguien a hablarles con el tono de la hostia para que enseguida se crean que es alguien que les va a ofrecer un horizonte de triunfo, de futuro, y muy probablemente este tipo de asesores son los que le están sugiriendo a un personaje tan menor como Moreno, le están sugiriendo que utilice este tono de confrontación con el presidente para así crecerse. Y bueno, pues como no le viene no tiene el empaque suficiente, pues siempre sonará falso este discurso supuestamente de político opositor dispuesto a todo. Pues no le suena. Es como cuando quieren hacer sonar de izquierda a Mario Delgado, ¿no? Pues tampoco lo van a conseguir. Claro. Lo que estamos viendo ahora con los partidos, pues es una tragedia que lleva muchos años incubándose. Yo digo que nuestra actual clase política e incluso el mapa de los partidos viene desde poco antes del 88, que tuvimos los partidos de los caudillos, Cloutier, Salinas, Cárdenas. Luego vino el partido de los generales, ¿no? Muñoz Ledo y figuras más o menos de esa estatura. Luego siguieron los partidos de los coroneles en el PRD, Amalia García, Jesús Ortega, Roberto Madrazo en el PRI, en fin. Y poco a poco fuimos bajando de categoría hasta que llegaron a dominar los partidos los que yo llamo los sargentos. Sí. O los operadores electorales, personas que como Alejandro Moreno o Marco Cortés no saben hacer otra cosa más que hacer política con dinero. Si no tienen dinero, no tienen nada. Y esa es una de las grandes ausencias en la propuesta de reforma electoral. Uno de los grandes males de nuestra democracia es el que se sigue usando dinero ilegal en las campañas de todos los partidos. Y no hay ninguna propuesta de ninguna fuerza política que camine o avance hacia terminar con esa influencia perniciosa del dinero en las campañas electorales. Coincido completamente, Arturo. Creo yo que un día tendremos que hacer, o alguien hará una historia de la política de las décadas recientes y se habrá de centrar que buena parte de las crisis, de las distorsiones, de los problemas que no permiten a los políticos al llegar al poder cumplir a plenitud con sus propuestas, los que intentan los cambios y los otros felices de la vida en enfangarse en el uso excesivo del dinero que implica la apropiación del dinero público que de manera natural, de manera legal se les otorga, pero también los ríos y ríos de dinero oscuro que son los que condicionan y hacen que el ejercicio político en su construcción esté pervertido de origen y esté orientado a cumplirle, a ser recíprocos, a ser redituable la inversión de esos poderes económicos relacionados con el crimen organizado, con los empresarios, con una serie de factores que hacen que el poder político en México, construido así, no pueda seguir adelante. Y por desgracia, y ya sé que mis palabras no son necesariamente bien escuchadas y aceptadas, pero debo decirlo, en estos tiempos actuales en los que se busca la regeneración nacional, también una importante porción de la construcción de ese poder político, diputados, presidentes municipales, gobernadores, se fincan, hablo del lado específico de Morena, se fincan en ese aprovechamiento y uso pervertidor del dinero proveniente de diferentes aspectos. Pero Juan Becerra Costa, hoy hablé con la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, y nos dijo que la próxima semana va a emitir la convocatoria para que haya un Consejo Nacional del PRD que probablemente sea a finales de este mes de mayo. De Morena. Perdón, ¿qué dije? PRD. ¿Del PRD? Sí.
Bueno, pues por ahí van las cosas. Bueno, venían Pero, de... sí, venían de. Entonces, de Morena. Y entonces eso va a implicar el tratar de regularizar todas las direcciones estatales y municipales de Morena, que están diezmadas, nos dice la propia Berta Luján, y analizar la circunstancia de la Dirección Nacional con Mario Delgado y con Citlali Hernández, que por decisión del Tribunal Electoral tiene que seguir adelante, pero en ese Consejo Nacional se podría analizar sus circunstancias, se nos dijo. Juan Becerra Costa, me parece que es un banderazo de salida a un montonal de grilla en Morena que la propia Berta Luján me dijo que tiene una vida relativamente institucional porque no tiene estructura, no tiene un trabajo real. ¿Cómo compaginar el gran poder electoral que va ganando Morena cuando no tiene realmente estructura ni vida institucional? ¿Cómo ves el tema, Juan Becerra Costa? Pues yo lo veo muy de fondo, Julio, que una transformación que se lleva a cabo en el país, pues no debe estar exenta de llevarse también a cabo en todos los contextos que nos competen, incluyendo la de los partidos políticos. La grilla en Morena no es algo nuevo, es algo que hemos visto que se ha acentuado, sobre todo durante el último año y medio, previo a las elecciones intermedias del año pasado, con mucho descontento por parte de cuadros de Morena que se han ensuciado los zapatos y que han salido a la calle y que han estado desde antes de que existiera Morena acompañando a Andrés Manuel López Obrador, y que de repente les llaman, ponen cuadros, candidatos que no cumplen con el perfil, por un lado, o por otro lado que vienen de otros lugares, acusan de chapulineo, y eso se ha ido acentuando y se ha ido acentuando, y te digo que tiene que haber una transformación dentro del partido, pues, y es algo que era de esperarse. El partido tiene que madurar, y es imposible de repente tener un partido político lejano a los demás partidos políticos que hemos tenido en nuestro país, como si fuera algo de generación espontánea que se dé de la noche a la mañana, como estos Oxxos que vas caminando por la calle y un día no hay nada y el día siguiente hay una tienda. No funciona así, ¿no? Lo que tiene que hacerse es reconocerse y tomar cartas en el asunto por todas las partes. Aquí debemos de aprender, cualquier persona que forme parte de un partido político, que simpatice con él o que activamente participe dentro de él, debemos aprender de lo que hicieron los partidos políticos que hoy son de oposición, y que fue torpedearse a ellos mismos por intereses particulares, por intereses personales. Te digo que vemos a muchos descontentos, pero aquí hay que anteponer la causa, me parece, hay que anteponer el proyecto, y cuando algo no funciona como tú quisieras que funcione, y cuando tus intereses inmediatos, particulares o personales, por más afines que sean al proyecto, no se dan o no te responden, pues sí se necesita, me parece, que de cierta disciplina que no tiene que ser nada más callarse, sino tiene que haber juicio crítico y señalamientos con el fin de componer, con el fin de avanzar, con el fin de resolver. Sin duda, Morena necesita una reestructuración. Lo vimos aquí en la Ciudad de México en las elecciones pasadas, lo vemos en otros estados, y qué bueno que se lleve a cabo, que sea bajo los principios fundacionales del partido, que sea lo más democrático posible, y pues de aquí va a salir, me parece, y va a seguir saliendo, pues quienes están con el movimiento, por lo que el movimiento representa, o quienes están con el movimiento por lo que creen que del movimiento pueden jalar para sus propios molinos. Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿cómo ves este anuncio de Berta Luján de convocar a Consejo Nacional de Morena para fines de este mes? Pues antes de la entrevista que hoy tuve con Berta Luján, había entrevistado a John Ackerman, que el lunes, si no me equivoco, entregaron en propia mano a la propia Berta Luján una exigencia en términos estatutarios para que se convocara a este Consejo Nacional. Pero ¿cómo ves, Arturo Cano? Se vendrá la grilla por las direcciones estatales de Morena y eventualmente la crítica a la gestión de Mario Delgado
¿Cómo ves todos estos temas, Arturo Cano? ¿Ya se afiliaría John a Morena o todavía no? Entiendo que no se ha afiliado. Es que además ahorita ni hay afiliaciones, ¿no? No hay, así es. Es parte del problema. No sabemos, algún día que le voy a preguntar por qué no se afilió antes a Morena, porque ahora anda muy activo como llamando a la militancia, viajando a distintos estados, convocando a una suerte de revuelta interna junto con otros personajes. Lo que entiendo es que con muchas dificultades la porción del Consejo Nacional que encabeza Berta Luján ha ido tratando de avanzar en la necesidad de construir líneas hacia el futuro del partido, en la necesidad de por lo menos una serie de acuerdos básicos que le den cierto orden a esa identidad política que nunca ha llegado a partido y se llama Morena. Entiendo que se han reunido con el propio Mario Delgado, con personas cercanas a Mario Delgado, que hay un grupo trabajando documentos con las líneas de acuerdos generales, que el presidente de la República está enterado de estos trabajos, pero no sé hacia dónde va a ir este consejo propiamente, ni el futuro inmediato de un partido, mientras no resuelva una cosa elemental, esencial para su vida interna y para una vida democrática. Es decir, mientras no resuelva el asunto de su padrón de militancia. Porque ¿quién va a votar? O sea, ¿van a renovar los comités municipales? ¿Van a renovar las direcciones estatales? Sí. ¿Quién vota? ¿Quiénes son los militantes? ¿Quiénes tienen derecho? Tienen un Consejo Nacional y direcciones estatales que llevan 7 años en el cargo. Te lo decía hace un par de semanas este diputado del Estado de México, que Maurilio Hernández lleva 7 años al frente del partido en el Estado de México. Bueno, y en la misma circunstancia están en muchos lugares, en otros los consejeros se integraron al gobierno, otros se murieron, se ha disminuido de manera natural el número de esos consejeros, muchas de las direcciones estatales por conflictos internos han sido reemplazadas por personas nombradas por la Dirección Nacional. En fin, hay muchos pendientes que creo que no se van a poder resolver a plenitud mientras no se resuelva a satisfacción de todas las partes, de toda la militancia, este tema del padrón, que es un tema que viene o que sigue, que es polémico desde la época en que Jacob Polensky era la dirigente nacional. Polensky no daba por bueno el padrón, luego decían que tenían otro, se hablaba de un padrón que manejaba en Gabriel Hernández, luego la estrella de los programas sociales del presidente. En fin, ahí tienen un gran pendiente que yo no veo cómo van a solucionar, que no veo cómo van a resolver, y puede ser la clave para desactivar muchos conflictos o la clave para que esos conflictos se vuelvan todavía más complicados. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, el presidente recibió una pregunta en su conferencia mañanera de prensa de si consideraba graves las acusaciones contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. No creo que no lo detalló la periodista, pero desde luego pues están las acusaciones de parte de su familia política o exfamilia política de Alejandro Gertz, la compañera de vida de Federico Gertz Manero, sus hijas, en fin, una de ellas encarcelada durante más de 500 días. Y por otra parte, pues acusaciones incluso del propio exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Y el presidente dijo que no le parecía grave lo que estaban señalando, que no le parecían graves esas acusaciones. ¿Qué opinas sobre estos temas, Juan Becerra Costa? Pues de entrada, Julio, no acabo yo de comprender, de entender la razón por la cual no se le ha solicitado al fiscal Gertz Manero que se haga un lado, y con ello pues dé paso a una revisión necesaria a la fiscalía, ¿no? Para limpiarla, para hacerla más eficiente, pues algo que con él como titular sonaría total y absolutamente imposible. Mira, de lo que dices, lo que refieres, que mencionó hoy el presidente, sus declaraciones, aquí la nota es que él no lo considera grave.
Habría de llevarse a cabo una revisión, pero eso es papel y función de la Fiscalía. Pues es la Fiscalía la que tiene que determinar si es grave o no. Mira, mucho se ha hablado, te digo, sobre las recientes declaraciones del presidente. ¿Por dónde abordarlo, no? Él lo dijo claro. No piense inmiscuirse si no le parece grave. ¿Por qué no piensa inmiscuirse? Pues porque es asunto que hasta hoy le compete a la misma Fiscalía. Es decir, se está respetando la división de poderes por un lado, algo que es tan nuevo como necesario. No es cancha del presidente así como está. Punto y aparte, ahora, dicho esto, sin duda se ve complicada la salida de Gertz de la Fiscalía. Pero aún así me parece que tendría que ser algo necesario para el país, para la transformación, caray. Hay candidatos, ¿no? Que podrían llevar a cabo esta función y al mismo tiempo hay candados para que sea removido. Su salida, y esto tiene que ver con lo que dijo el presidente hoy, tendría que justificarse con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que ameritara la prisión preventiva oficiosa o simplemente que por razones personales Gertz renunciara al cargo. Algo que no se ve en el panorama ninguno de estos casos. Y es delicado. La sociedad en general no confía en el fiscal, mucho menos después del escándalo con su revancha, con su vendetta familiar. Y no es solo esto, ¿no? Esto es una parte. Están los resultados de su dependencia en un país que vive un momento crucial en el combate a la corrupción y la impunidad. Esos resultados son raquíticos. Y esto, además, a 3 años y medio de que dejara el poder el gobierno más corrupto del que tengamos memoria en una larguísima, demasiado larga historia de gobiernos corruptos. No, me parece que en circunstancias normales, cualquier funcionario ya habría renunciado a este cargo ante la nula credibilidad que tiene por parte de la población. Pues el presidente se lavó las manos. Tendrá que ser papel de la autoridad el determinar qué tan graves son las faltas que ha cometido Gertz Manero, que ahí están documentadas, para que haya una resolución judicial y en base a eso se tomen cartas en el asunto. Evidentemente es totalmente utópico que esto sucediera por motus propio de la Fiscalía, ¿no? O sea, una fiscalía, un fiscal que lleva a cabo una investigación suya, no, pues tendría que venir otra vez esta participación ciudadana tan necesaria, tan requerida y que parece que está despertando para que a nivel judicial, a través de denuncias, incluso a nivel legislativo, que tendría que ser facultad, me parece, de la Cámara Alta del Senado, se lleve a cabo esta investigación y en base a ella, pues se determine la viabilidad o no de Gertz Manero por estos delitos, por la comisión de estas faltas, de permanecer o no. Más allá de que sus resultados por sí hablan y dicen que se tiene que ir, que tiene que pasar la batuta. Es absolutamente necesaria para la transformación de este país ese cambio de batuta, ese pase de batuta y con ello tener una fiscalía que en verdad funcione y que ayude a erradicar la corrupción y la impunidad, porque asuntos, porque casos y posibles investigaciones, más allá de las que se están llevando a cabo con enormes dilaciones, no nos faltan, Julio, son demasiadas. Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿coincides en que es necesaria, imprescindible ese movimiento, ese cambio en la batuta de la Fiscalía General de la República? ¿Y qué opinas de lo dicho por el presidente López Obrador respecto a que no considera graves las acusaciones hasta hoy hechas contra Alejandro Gertz Manero? Pues después de que el máximo tribunal del país decidiera liberar a una mujer que estuvo presa por un capricho del fiscal general 528 días, pues yo creo que si jurídicamente el tema no es grave, moral y políticamente lo es, muchísimo. Ahora, el presidente siempre dice que la política es optar entre inconvenientes. ¿De qué tamaño es el inconveniente que provocaría la salida de Gertz que se le mantiene en el cargo? Creo que esa es la duda que tenemos muchos. Hay una suerte de azoro general y se ha ido convirtiendo este tema del fiscal Gertz en un tema que une incluso a obradoristas y antiobradoristas, ¿no? Opinando todos que no se explican por qué se le mantiene en el cargo. Pues yo tengo realmente poco que agregar. El fiscal Gertz, a fin de cuentas, nos ha salido
osorista o chonguista, no sé cómo le podamos llamar. No sé si ustedes recuerdan que Miguel Ángel Osorio Chong dijo cuando se fugó el Chapo, las crisis no son para renunciar. Sí. Pues entonces por ahí va, ¿no? Así es. Bien, Arturo, pues son las 2 de la tarde con 51 minutos y dado que nosotros no andamos descansando, trabajando y reporteando como Alberto Nájar en Alemania, que lo decimos todo esto con envidia al buen Beto Nájar, y estamos aquí dándole, pues bueno, Juan Becerra Costa, llega el momento de algún postrecito, lo que quieras añadir, el tema que quieras comentar, y te pediría al final si nos sugieres algún libro que recomiendes a la audiencia o el libro que estés leyendo que nos compartas, por favor, Juan, además del postrecito. Pues rápidamente, el postrecito tiene que ver con la reforma político-electoral, con la reforma que está planteando el presidente, porque es un tema que a mí me parece que está apenas arrancando, que va a dar mucho que hablar y que en él vamos a encontrar una guerra de narrativas en la que ya llevamos sumidos un rato y dentro de ella pues, mucha infodemia y una serie de acusaciones que buscan tirar una necesaria reforma electoral en México bajo la incongruente consigna, ¿no?, de salvemos al INE, porque eso andan diciendo la oposición, hacen hashtag, la fregada, salvemos al INE. Bueno, si quisieran salvar al INE, le entrarían pues a la reforma, porque el INE en efecto necesita ser salvado. Hay que analizar de qué necesita o de quién necesita ser salvado, o de ambas. Pero pues me parece que principalmente los poderes que lo tienen secuestrado, causando que no sea un instituto parcial. Y aquí ya hemos analizado una serie de conductas por parte de la autoridad electoral en los últimos años, ¿no? Y con ella la clara postura, pues no de árbitro, sino de jugador que ha mantenido y el intento por alejar a la ciudadanía de su derecho a participar. Y el ejemplo más reciente lo tenemos con la consulta de revocación, en la que consejeros del instituto que la organiza justificaron el abstenerse, incluso lo calificaron como una postura democrática. Híjoles, eso sí me parece delicado. Y más allá de que en efecto no se busca desaparecer al INE ni al tribunal, como andan diciendo y como hoy recalcó el presidente, pues es un asunto que tiene que revisarse, que tiene que perfeccionarse. Es una propuesta de reforma, tiene que aterrizarse. Pero de entrada, deberíamos de coincidir todos que suma y que es necesario eficientar ese aparato que es enorme y muy caro. O sea, disminuir a sus consejeros, y aquí se tiene que perfeccionar, porque yo no sé cómo le van a hacer que su elección sea lo más alejada de intereses que puedan vulnerar la democracia y la parcialidad, reducir el número de legisladores y lograr que haya elecciones cuyas campañas sean y vayan a favor de la ciudadanía, no de intereses partidistas, las prerrogativas, sobre todo en años que no son electorales, y lograr que los representantes sean eso, representantes. Y revisar también el gigantesco aparato de órganos que duplican atribuciones. Será muy complicado que pase esta reforma. Ya parece que los pluris van a votar para eliminar el modo en el que llegaron a su curul, que los partidos van a estar de acuerdo en reducir sus ingresos y que la coalición de oposición votará a favor de hacer de un instituto que les ha favorecido y jugado en su cancha, pues un instituto parcial y autónomo, no solo del Poder Ejecutivo, sino de los poderes fácticos a los que representan. Entonces vendrá de nuevo, sin duda, la campaña ciudadana para presionar a los legisladores a que representen a la población y no a lo que sus líderes de bancada les manden votar. Y ojalá y se dé, porque pues ya vimos que sin leer la propuesta, pues los de oposición ya la rechazaron. No la leyeron, dijeron no va a pasar, no la vamos a permitir, sin haberla tenido en sus manos, sin haberla revisado, y eso dice mucho de ellos, lo dice todo. Entonces tiempos de enormes definiciones se viven en el país, sin duda alguna. Y un libro, mira, es justo el que estoy leyendo, Julio. A ver. Espérate, ¿dónde lo dejé? Sí. No, que lo estoy leyendo. Que ya... Está abajo de la almohada, Juan Becerra Costa. Hombre, no, hombre, ya aquí lo tenía, lo estaba leyendo hace rato. Ay, no, ya no lo encuentro, querido Julio. Pero bueno, les voy a recomendar otro que también he estado leyendo por aquí y que es de Mannheimer, que se llama 12 pacientes, me lo regaló él, es vida y muerte en el Hospital Bellevue. Hay una serie que se llama New Amsterdam, que está basada en este libro, pero más allá de esta anécdota de la serie en la que está basada, entrevista a distintos pacientes que nada tienen que ver los unos con los otros, en el sentido de buscar ese profundo humanismo que en los sistemas de salud pública se ha perdido
en todo el mundo. Lo recomiendo muchísimo. 12 pacientes. Sí. Muy bien. Gracias. Sí, gracias, Juan. Arturo Cano, postrecito y alguna recomendación de lectura para esta semana. Ya nos dio tiempo de platicar del programa del presidente contra la inflación, pero rápidamente, como pusiste ese tema entre los posibles asuntos que abordaríamos hoy, yo me puse rápidamente a platicar con algún amigo economista para tratar de no decir algunas barbaridades, y resumo lo que me plantea básicamente. Hay muchas diferencias respecto a este programa con lo que dice la oposición de los programas de la época de López Portillo, de Echeverría. Para empezar, porque la inflación de aquellos momentos era básicamente por el exceso de gasto en el gobierno, y la actual se debe sobre todo a las presiones externas, a la combinación de estos factores de la pandemia, la guerra, en fin. Y es un proyecto que no va a contener la inflación en sus números gruesos, pero que sí va a lograr disminuirla o contener los precios de productos básicos que van dirigidos a la población más desfavorecida. Esa es la intención del presidente, según me dicen los expertos. Y de lecturas, pues este fin de semana pasado me caminé por ahí, por las calles de Coyoacán, me metí a la librería Elena Garro. Es muy agradable ahí, si tienen tiempo, irse a tomar un cafecito, es a todo dar. Me encontré una antología de crónicas, ya que estábamos hablando del género de la crónica, de crónicas de José Revueltas, que contiene una de las que yo creo es una de las piezas de este género periodístico más notables del periodismo mexicano, que es una crónica sobre el hombre en cuyo terreno nace el volcán Paricutín. Y la crónica comienza con una frase maravillosa de Revueltas que dice algo así como: Dionisio Pulido, el único hombre que puede jactarse de ser el dueño de un volcán, no tiene nada, o no es dueño de nada, en realidad. Me encontré estas crónicas que estoy empezando a leer, ya algunas las conocía, y me llamaron la atención unas pequeñas ediciones de obras de teatro, que me gusta leer el teatro. Compré dos obritas de teatro, una de Juan Tovar y otra de Jesús González Dávila, que fue mi maestro, y que recordaba ya haber leído esa obra de teatro suya, y claro, haberla visto también montada en escena, una obra muy interesante llamada De la calle. De la calle. Bien, pues gracias a los dos, nos vemos, espero que nos veamos la próxima semana y seguimos adelante por aquí. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Qué gusto, Arturo. Y pues se nos fue muy rápido el tiempo contando anécdotas. Demasiado. Sí. Voló la hora. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Así es, Juan. Gracias. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañaron. Julio, Juan, la próxima semana seguiremos envidiando a Alberto y aquí nos veremos. Muy bien.